Hay una conversación que no ocurre. Ocurre la conversación del médico, que habla de presión arterial y de calcio y de no comer tanto sodio. Ocurre la conversación de los hijos, que hablan de si necesita ayuda, de si ya pensó en mudarse más cerca, de si no se siente sola. Ocurre la conversación de los vecinos, que preguntan cómo está con esa mezcla de genuina preocupación y de alivio secreto, de que la respuesta no sea su problema. Ocurren muchas conversaciones, pero hay una que no ocurre casi nunca, una que la persona mayor que vive sola lleva dentro desde hace tiempo, a veces desde hace años, y que nadie le dice porque nadie sabe cómo decirla, sin que suene a condescendencia, a lástima o a una verdad que el que la dice en realidad tampoco quiere escuchar. La verdad es esta, que vivir solo a cierta edad no es lo que el mundo cree que es. No es lo que aparece en las telenovelas, donde el abuelo solo es el personaje triste del rincón al que los nietos visitan en Navidad, y al que todos tienen un poco de lástima, aunque no se lo digan. No es lo que aparece en los artículos de salud que hablan del aislamiento social como si fuera una enfermedad que hay que tratar con visitas y actividades grupales y centros comunitarios. No es lo que aparece en la cara de los hijos cuando llaman por teléfono y preguntan ¿cómo estás?, con ese tono levemente culpable de quien sabe que debería visitar más seguido. La realidad, la que viven las personas mayores que están solas y que han aprendido a habitarla de verdad, es completamente distinta. Y la mayoría de ellas lo sabe. Lo sabe con una claridad que a veces sorprende incluso a ellas mismas. Pero no lo dice, no porque no pueda, sino porque ha aprendido que cuando lo dice, el mundo no lo recibe bien. Hoy vamos a decirlo. Y al final de este video, vas a entender por qué la persona mayor que vive sola en tu familia, esa a la que llamas con la culpa de no llamar más seguido, probablemente sabe algo sobre la vida que tú todavía estás aprendiendo. Vamos a empezar con Abundio, 78 años, nacido en Nuevo León, México, residente de Houston desde 1974, carpintero de oficio durante 40 años, manos que todavía saben qué hacer cuando agarran una herramienta, aunque los dedos ya no sean tan rápidos. Viudo desde hace 6 años. Sus 3 hijos viven en Houston también, 2 a menos de 20 minutos de su casa. Abundio vive solo en la misma casa que compró en 1981, la misma casa donde nacieron sus hijos, donde murió su esposa, donde el jardín del frente lleva 40 años cambiando según lo que él siembra cada primavera. Sus hijos querían que se mudara, primero con uno, luego con otro, luego a un apartamento más pequeño y más manejable. Abundio dijo que no con la firmeza tranquila de quien ha tomado una decisión que no necesita defensa. Lo que sus hijos no entienden, lo que Abundio no ha encontrado las palabras exactas para explicarles, es esto, que esa casa no es donde vive. Esa casa es quien es. Cada tabla que cruje conoce su peso. Cada puerta sabe cómo se abre. El jardín recuerda sus manos en cada esquina, porque él lo plantó todo. La cocina huele a lo que él cocina. El silencio de las noches es un silencio que él reconoce porque lleva 40 años aprendiendo su textura. Cuando sus hijos dicen, «estás solo», Abundio escucha algo que no coincide con lo que siente, porque lo que siente no es soledad. Lo que siente es presencia, la presencia de una vida construida palmo a palmo que lo rodea en cada objeto, en cada olor,
en cada centímetro de esa casa que sus hijos ven como un problema de mantenimiento. Y él ve como el mapa completo de quién ha sido. Eso es lo primero que nadie le dice a una persona mayor que vive sola, que la soledad y el silencio no son la misma cosa, que uno puede estar completamente solo en una casa y no sentir soledad, de la misma manera que uno puede estar rodeado de gente en una mesa de Navidad y sentir una soledad que pela los huesos. Abundio lo sabe. Lleva 6 años sabiéndolo, pero no lo dice porque sus hijos lo interpretarían como que no los necesita, y eso no es lo que quiere decirles. Lo que quiere decirles es algo más matizado, más difícil, más verdadero, que los necesita de una manera distinta a como ellos creen que los necesita, que no necesita que vengan a rescatarlo, que necesita que vengan a conocerlo. La segunda persona se llama Esperanza. Tiene 73 años y vive en San Antonio en un apartamento de un cuarto que alquila desde que sus hijos la convencieron de dejar la casa grande de Eagle Pass hace 5 años. Esperanza tiene diabetes, usa bastón desde hace 2. Y tiene una lucidez de pensamiento que haría quedar mal a muchos de 30 años. Esperanza tuvo una conversación con su hija menor hace 1 año, que todavía recuerda con detalle, porque fue la primera vez que su hija le habló de verdad, en lugar de hablarle sobre ella. La hija llegó un domingo, se sentó a la mesa, y en lugar de preguntar si había tomado los medicamentos o si había comido bien, dijo: «Mamá, ¿cómo estás de verdad?». Esperanza la miró un momento. Luego respondió: «Bien, mija, mejor de lo que creen». La hija preguntó por qué, y Esperanza, que llevaba tiempo queriendo decirlo, lo dijo. Dijo que vivir sola a los 73 no era lo que imaginaba cuando era joven y le daba miedo la idea. Dijo que cuando era joven pensaba que estar sola significaría estar perdida, sin rumbo, sin el peso de alguien más que le diera gravedad a los días. Dijo que lo que encontró fue completamente distinto, que lo que encontró fue que a los 73 años, después de 50 años de vida adulta, organizando su existencia alrededor de las necesidades de otros, los hijos primero, el marido siempre, los nietos después, los padres al final, después de 50 años de ese trabajo invisible y constante, ahora por primera vez el día era completamente suyo. No en el sentido de que hago lo que quiero, aclaró Esperanza, sino en el sentido de que lo que hago lo hago porque quiero. Esa diferencia parece pequeña, pero es enorme. La hija no dijo nada por un momento. Luego dijo: «¿Y no te parece triste?». Esperanza pensó. «No», dijo, «me parece tardío». Esa es la segunda verdad que nadie le dice a una persona mayor que vive sola. Que la autonomía que están viviendo ahora no es un consuelo por lo que perdieron. Es algo que se ganaron, algo que llevaba décadas siendo postergado por la lógica del cuidado constante, de la disponibilidad permanente, de ese rol que la sociedad le asigna a ciertas personas, especialmente a las mujeres, especialmente a las madres, especialmente a las abuelas, que consiste en ser el centro de gravedad emocional de todos los demás durante toda la vida. Cuando ese rol termina, cuando los hijos crecen y los nietos tienen sus propias vidas y el compañero ya no está, el mundo lo llama pérdida. Las personas que lo viven a menudo lo llaman, en voz baja y con cierta culpa, alivio. No el alivio de que se hayan ido. El alivio de poder ser, finalmente,
el centro de gravedad de sí mismas. Antes de seguir con esto, necesito pausar un momento. Si estás escuchando este video y ya eres parte de este canal, gracias. No lo digo de manera automática. Lo digo porque estas historias requieren tiempo, requieren cuidado, requieren encontrar las palabras que digan lo que es real sin herir a nadie ni mentirle a nadie. Si todavía no te has suscrito y este video te está tocando algo, este es el momento de hacerlo. Y quiero preguntarte algo en los comentarios. ¿Hay una persona mayor en tu vida que vive sola? ¿Crees que la entiendes de verdad o crees que la entiendes de lejos? Me interesa saber, porque lo que viene ahora es la parte que más incomoda a los hijos y que más libera a los mayores. La tercera verdad es la más difícil de decir y la más necesaria. Hay algo que las personas mayores que viven solas saben sobre el tiempo que los jóvenes y los de mediana edad todavía no saben. No porque sean más sabias en abstracto, sino porque han vivido suficiente para verlo con sus propios ojos. Saben que el tiempo tiene una textura distinta cuando uno deja de correr. Durante décadas, el tiempo fue una carrera. La carrera de criar, de trabajar, de pagar, de cumplir, de llegar a tiempo, de no llegar tarde, de tener listo lo que hay que tener listo. El tiempo era siempre escaso, siempre apretado, siempre lleno de cosas que hacer antes de que llegara algo más que también había que hacer. El tiempo era el enemigo, el que se iba sin pedir permiso, el que nunca alcanzaba. Y entonces, un día, el ritmo cambia. Los hijos ya no necesitan que los lleven al médico, ni que les firmen papeles. El trabajo ya no exige el cuerpo cada mañana. La casa ya no es el centro de operaciones de una familia en movimiento, sino simplemente el lugar donde uno vive. Y el tiempo, de repente, tiene otro peso, otro ritmo, otra textura. Abundio lo describe así. Antes, el tiempo me perseguía. Ahora, yo lo acompaño. No es que tenga más tiempo, es que tiene una relación distinta con él. Puede tomarse una hora en preparar el café de la mañana, no porque tarde una hora, sino porque tiene una hora, y puede usarla en eso. Puede sentarse en el jardín a las 11 de la mañana un martes y mirar crecer una planta sin que eso sea tiempo perdido. Puede quedarse leyendo hasta las 2 de la mañana porque al día siguiente no hay nada que exija que esté despierto a las 6. Esa relación con el tiempo, esa capacidad de habitarlo en lugar de correr dentro de él, es algo que la mayoría de personas no aprenden hasta que tienen 70 años. Y muchas no lo aprenden nunca, porque nunca se permiten parar. Las personas mayores que viven solas y que han encontrado la manera de hacer las paces con su soledad, llevan esa sabiduría de manera tan natural que a veces no la reconocen como tal. Para ellas es simplemente la vida que tienen ahora. Pero vista desde fuera, desde los ojos de alguien que todavía corre, es algo profundamente envidiable, aunque no se diga. Y hay una cuarta verdad. Esta es la que más le cuesta decir a Esperanza. Esta es la que guarda para sí misma en la mayoría de las conversaciones, porque sabe que si la dice, la van a mirar con lástima o con preocupación o con ese gesto de «pobrecita, ya está confundida». La cuarta verdad es que las personas mayores que viven solas, a menudo, tienen una vida interior más rica que la que tenían cuando su casa estaba llena de gente. No porque estén recordando, no porque vivan en el pasado, sino porque por primera vez tienen silencio suficiente para escucharse a sí mismas,
para saber qué piensan, para saber qué sienten más allá de lo que sienten en relación a los demás, para descubrir a los 70 que tienen opiniones propias sobre cosas que nunca se habían preguntado, que tienen curiosidades que nunca habían tenido tiempo de seguir, que tienen capacidad de asombro que el ruido constante de décadas había tapado sin que se dieran cuenta. Esperanza empezó a pintar a los 71, acuarelas. Nunca había pintado en su vida. Un día vio un kit en la farmacia. Lo compró sin pensarlo mucho. Lo abrió en la mesa de la cocina y pintó durante 5 horas seguidas sin levantarse, salvo para ir al baño. Esa noche se fue a la cama con los dedos manchados de azul y verde y una sensación en el pecho que no había sentido desde que era niña y que tardó varios días en identificar. Era entusiasmo, entusiasmo puro, sin propósito, sin utilidad, sin que nadie lo hubiera pedido ni lo fuera a usar. A los 71, Esperanza descubrió el entusiasmo. Y esto es lo que nadie le dice. Nadie le dice que eso es posible. Nadie le dice que a los 71, a los 75, a los 80, puede aparecer algo nuevo. No una versión menor de lo que fue la vida, sino algo genuinamente nuevo. Una capacidad, un interés, una manera de estar en el mundo que no existía antes, no porque no pudiera existir, sino porque no había espacio para ella. El mundo habla de los mayores que viven solos como si estuvieran esperando, como si su vida fuera una sala de espera entre el pasado y lo que viene después. Y las personas mayores que viven solos y que han encontrado su ritmo, saben que eso es exactamente lo contrario de lo que es. No están esperando nada. Están viviendo, quizás por primera vez sin pedir permiso. Ahora, quiero que te quedes con algo concreto antes de que este video termine. Porque si hay alguien en tu vida que tiene 70 años, o 75, o más, y vive solo, y tú llamas con esa culpa suave de quien no llama lo suficiente y pregunta, ¿cómo estás?, esperando que diga, bien, aquí, y poder colgar tranquilo. Quiero que consideres hacer algo distinto la próxima vez. Pregúntale qué está pensando. No, ¿cómo está? ¿Qué está pensando? Pregúntale qué fue lo más interesante que le pasó esta semana. Pregúntale si está aprendiendo algo. Pregúntale qué tiene pendiente que siempre quiso hacer y nunca hizo. Pregúntale qué opina de algo que está pasando en el mundo. Trátalo como a alguien que tiene algo que decir, no como a alguien que hay que verificar que siga bien. Porque la verdad que nadie le dice a una persona mayor que vive sola no es una verdad que haya que decirle a ella. Es una verdad que hay que decirse a uno mismo. Y es esta, que esa persona probablemente sabe cosas sobre la vida que tú todavía no sabes, que su silencio no es vacío, que su soledad no es lo que tú crees que es, y que si te acercas con genuina curiosidad, en lugar de con compasión de protocolo, lo que vas a encontrar no es a alguien que necesita que lo salves. Vas a encontrar a alguien que te puede enseñar algo. El próximo video lo voy a dedicar a algo que viene de esta misma conversación. Lo que pasa cuando los hijos sí se acercan de esa manera. Lo que cambia, lo que se recupera y lo que se pierde para siempre cuando se espera demasiado para intentarlo. No te lo pierdas. Abundio sigue en su casa de Houston. Esta primavera plantó tomates de nuevo, como cada año desde 1983. Sus hijos le dijeron que ya no debería agacharse tanto. Él los escuchó con paciencia y luego se agachó igual. Los tomates salieron bien.
los compartió con los vecinos como siempre. Esperanza terminó su 10ª acuarela el mes pasado. Es un jarrón con flores de bugambilia, los colores un poco fuera de los bordes, porque sus manos tiemblan un poco, y precioso de una manera que las flores perfectas no son. Su hija la vio y le dijo que era muy bonita. Esperanza asintió. «Lo sé», dijo, con la calma sencilla de quien ha dejado de necesitar que le confirmen lo que ya sabe. Y eso, en realidad, es todo. Eso es la verdad completa. Que hay personas que después de décadas de hacer el mundo habitable para otros, después de décadas de poner su propio centro de gravedad al servicio de todo lo que los rodeaba, llegan a un punto en que el mundo se achica alrededor de ellas. La casa queda en silencio, y en lugar de perderse en ese silencio, se encuentran. No todas, no sin trabajo, no sin momentos donde la soledad sí duele, donde el teléfono no suena y el día se hace largo y el cuerpo recuerda que ya no tiene 20 años. Esos momentos existen y son reales, y no hay que romantizarlos. Pero también existe lo otro. También existe Abundio en el jardín con sus tomates. También existe Esperanza con los dedos manchados de azul. También existe la persona que descubre a los 74 que le gusta la música que nunca escuchó, o el libro que nunca leyó, o la conversación que nunca tuvo, porque siempre estaba ocupada teniendo las conversaciones que otros necesitaban. Y la verdad que nadie le dice, la que ella ya sabe, es simplemente esta, que llegó tarde, pero llegó, que es suya, y que vale exactamente lo mismo que si hubiera llegado a los 20, quizás más.